Hola de nuevo, hoy estamos a 6 de noviembre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y podemos observar que durante gran parte de la semana hemos tenido caídas. Fijaros, ya empezamos el lunes con una caída, martes también, y la sesión importante fue el miércoles. Acordaros que comentamos que hubo la reunión de la Reserva Federal, que finalmente hizo lo que tenía que hacer. O sea, no se salió de su plan. Se esperaba que subiera 75 puntos básicos los tipos de interés y esto es lo que fue. Fijaros que en principio el mercado lo interpretó como algo positivo. Fijaros que aquí hay una mecha en la parte de arriba. Estuvo subiendo bastante durante la sesión y durante la publicación de este dato, ¿no? de esta subida de tipos, porque básicamente como la Reserva Federal había seguido su plan, pues el mercado ya lo tenía en gran parte descontado. Pero ¿qué pasó? Que durante la reunión o la rueda de prensa, pues Powell intentó aplacar el mercado como fuese, ¿de acuerdo? Está claro que la Reserva Federal no le interesa que el mercado se vaya o que empiece ya a descontar una posibilidad de que la Reserva Federal va a empezar a frenar las subidas de tipos. ¿De acuerdo? Simplemente dijo que la Reserva Federal no tiene intención o sea, sí que tiene intención de aflojar, pero lo que dejó claro es que se podría alargar más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco ambiguo, ¿no? Todo lo que dice Jerome Powell. No aclara mucho, pero deja el mercado con bastante incertidumbre desde mi punto de vista. Entonces, pues bueno, esto fue interpretado como algo negativo y fijaros que finalmente el mercado pues acabó cerrando en negativo. Si vamos a nivel técnico, ya comentamos que desde mi punto de vista, pues aquí parecía una especie de doble suelo en el caso del SP 500, pero es muy sensible, ¿de acuerdo? Porque todo irá en función de lo que de las decisiones que vaya tomando la Reserva Federal. Si vamos a un gráfico semanal, que a veces se ve mucho mejor, ya sabéis que de vez en cuando pues me gusta ver o ampliar un poco las perspectivas a nivel técnico en gráficos semanales. Entonces, fijaros que desde mi punto de vista a nivel técnico pues estaríamos dentro de un megáfono. Es una estructura técnica pues que se amplía con el tiempo, ¿de acuerdo? Y que estaríamos pues claramente dentro de una tendencia bajista y estos rebotes que hemos visto durante estas últimas sesiones, ¿vale? Durante estas dos últimas semanas, fijaros que se queda en esto, en rebotes, ¿de acuerdo? Vamos a ver durante estas próximas semanas a ver cómo evoluciona. Estaríamos dentro de una zona de soportes muy importante que ya lo comentamos, que aquí había el 50% de retroceso de Fibonacci, un poquito más abajo hay una zona también de soporte. Y el nivel clave, desde mi punto de vista, pues estaría dentro de esta directriz y además aquí tendríamos la zona del 0,61% de retroceso de Fibonacci. Fijaros que al llegar al 50% de retroceso de Fibonacci, fue utilizado muy bien como zona de rebote o zona de soporte. Ahora sí, pues bueno, estamos dentro de una estructura claramente bajista, ¿de acuerdo? No hay que pensar de momento en cambios de tendencia porque, bueno, técnicamente pues yo creo que estamos dentro de este megáfono, ¿de acuerdo? Que nos indica pues claramente que la tendencia sigue siendo bajista. Vamos a ver si finalmente esta zona pues aguanta como zona de soporte y vemos si finalmente pues el S&P 500 pues consigue romper la directriz bajista, pero de momento como veis pues sigue claramente dentro de una tendencia bajista. Bien, nos vamos al Eurostoxx, seguimos con un gráfico semanal y fijaros que también la estructura sigue siendo bastante parecida a la del S&P 500. Fijaros que también podríamos observar aquí una especie de megáfono. La zona de soporte en el caso del Dow Jones se habría frenado en la zona de los 29.166. En el caso del Dow Jones, el 50% de retroceso de Fibonacci aún no se habría alcanzado. Fijaros que estaría en la zona de los 27.600, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
estaríamos dentro de una zona de rango bastante amplio, pero con una tendencia claramente bajista, ¿de acuerdo? Dentro de este megáfono en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esta directriz. Por encima tenemos varias zonas de resistencia y fijaros que la última vez que tocó el Dow Jones en esta zona, pues apareció esta estrella del atardecer indicando pues un nuevo movimiento bajista. No llegó esta vez a alcanzar la parte de abajo de esta estructura, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al gráfico del Nasdaq. Fijaros en el caso del Nasdaq que tenemos una tendencia claramente bajista, ¿de acuerdo? Fijaros que durante esta semana, después de haber visto este rebote durante 2 semanas, que como vemos en gráfico semanal se ve muy claro que hemos visto un simple rebote, ¿de acuerdo? Hemos visto subidas importantes, pero se ha quedado en nada. Prácticamente esta semana se ha comido las 2 semanas anteriores con caídas, ¿vale? Fijaros que al cierre semanal el Nasdaq se deja un 6,33%, ¿de acuerdo? Dentro de esta estructura bajista, la zona clave en el caso del Nasdaq estaría donde tenemos este 0,61% de retroceso de Fibonacci y además tenemos este nivel también de soporte en los 10.434 aproximadamente, ¿vale? Fijaros que está muy junto, ¿vale? Pero prácticamente es esta zona de aquí, estos mínimos anuales. Vamos a ver durante estas próximas sesiones si finalmente pues consigue mantenerse por encima de este nivel. Si consigue mantenerse más o menos por encima de este nivel sería algo más o menos positivo. Pero si se acaba perdiendo, fijaros que el siguiente nivel de soporte estaría en los 9.752. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al Russell. El Russell, como vemos, hemos tenido un rebote durante estas últimas semanas, pero durante esta semana también ha acabado cerrando en negativo. ¿De acuerdo? Fijaros que la zona de soporte clave está en la zona de los 1672, 1700, donde tenemos este nivel de retroceso de Fibonacci que está aguantando pues muy bien. Y además aquí tenemos, como vemos, una zona de soporte muy, muy, muy importante, que de momento pues también está aguantando muy bien. ¿De acuerdo? Por arriba, la clave estaría rompiendo este nivel de máximos que tenemos por aquí, más o menos el nivel de los 2000. Y la clave, para mí, en el caso de Russell, está en los 2107. Acordaros que aquí tenemos una zona de muy importante, una zona de resistencia muy importante, que fijaros que prácticamente al alcanzar este nivel sirvió como zona de soporte durante prácticamente todo un año. ¿De acuerdo? Fijaros que alcanzó este nivel, rompió este nivel en febrero del 2021 y estuvo aquí dando bandazos arriba y abajo todo un año hasta que consiguió romper y luego pasó lo que pasó, ¿no? Entonces es una zona de resistencia muy importante, zona de 2119, 2129 aproximadamente. Bien, nos vamos a Europa. Europa, ¿qué está pasando? Pues vemos que a nivel técnico estaríamos rompiendo esta directriz de más largo plazo, ¿vale? En principio es algo positivo, pero en Europa, tal como en Estados Unidos, se está empezando a ver que quizás sí estén controlando la inflación, ¿de acuerdo? En Europa estamos bastante alejados de todo esto. ¿De acuerdo? Sí que parece que el Banco Central Europeo se está poniendo las pilas, ¿de acuerdo? En este tema, para intentar aplacarla como sea, y están empezando a lanzar mensajes ya más o menos lo mismo que ha estado haciendo la Reserva Federal durante mucho tiempo, pero aquí vamos con un retraso enorme, ¿de acuerdo? Entonces, están empezando a lanzar la señora Christine Lagarde y todos sus secuaces, ¿no? Están empezando a lanzar mensajes de que se tendrán que subir los tipos, que se tendrán que subir más de lo que se espera, que tal y que cual. Bueno, lo típico, lo mismo que ha estado haciendo la Reserva Federal durante mucho tiempo para intentar frenar esta ilusión que estaba el mercado e intentar frenar
las expectativas económicas, ¿de acuerdo? Para controlar la inflación, pues ahora lo está empezando a hacer el Banco Central Europeo. Ya digo que con mucho retraso. Entonces, pues bueno, el mercado está interpretando, pues yo creo que algo en positivo de todo esto. En el aspecto técnico, pues bueno, vemos claramente que se estaría rompiendo esta directriz, ¿de acuerdo? Y no es descartable pues que ataque de nuevo la zona de los 13.577, 13.778 aproximadamente, donde tenemos esta zona de resistencia, ¿de acuerdo? Habrá que ver si tiene contundencia ya esta ruptura o no. De momento, la clave es que se mantiene por encima de estos niveles, del nivel de los 12.000, ya tocó también el nivel del retroceso de Fibonacci y durante estas últimas semanas, pues bueno, estamos viendo este rebote. Vamos a ver si consigue mantenerse en esta zona. Además, hay que tener en cuenta pues que en Europa tenemos el problema de la energía que de momento sigue dando muchos quebraderos de cabeza a muchas zonas, ¿de acuerdo? Nos vamos al gráfico del Eurostoxx, que como vemos, pues también habría roto la directriz bajista, ¿de acuerdo? Acordaros que estamos en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Habría roto la directriz bajista y estaría atacando ahora mismo también a esta otra directriz, que también es una directriz bajista de más corto plazo. Vamos a ver durante esta próxima semana si finalmente se consigue romper esta directriz y fijaros que si lo consigue, un poco más por arriba tenemos una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí sería la clave en el más corto plazo, ¿de acuerdo? Sí, evidentemente si consigue romper esta directriz. Bien, nos vamos al mercado de Forex. Nos vamos al par euro-dólar, que como vemos, pues después de la publicación del dato de empleo de este pasado viernes, ¿de acuerdo? Vemos que hubo un rebote bastante importante en el caso del par euro-dólar, ya que bueno, la publicación del dato de empleo de Estados Unidos salió algo peor de lo esperado y el mercado interpretó esto como positivo. Por eso también hemos visto, pues, en el caso del SP500, si vamos a un gráfico diario, vemos al cierre del viernes un pequeño rebote, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, pues básicamente ahora sabemos que cuanto peor salgan los datos, mejor para los mercados, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo al par euro-dólar, ¿vale? ¿Y esto qué interpretó el mercado? Pues bueno, fácil, al salir un dato peor de lo esperado, pues quita un poco las expectativas o la dureza de la Reserva Federal, siempre estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces esta interpretación de datos que hace el mercado aplacó un poco las posibilidades de que la Reserva Federal tenga que apretar tanto las tuercas, ¿de acuerdo? Y esto fue bastante negativo para el dólar y evidentemente fue positivo tanto para el euro como para la libra, como veremos, ¿de acuerdo? Fijaros la sesión del viernes que tuvimos en gráfico diario, ¿de acuerdo? Fijaros la sesión del viernes, el rebote que estuvo, que vimos en el caso del euro, ¿vale? Prácticamente atacando de nuevo la paridad que la tenemos un poquito más por encima, en la zona del 1, ¿de acuerdo? Fijaros que en esta ocasión estaríamos prácticamente de nuevo atacando la directriz bajista en el caso del par euro-dólar en el gráfico diario, ¿de acuerdo? Vamos a ver durante esta próxima semana si de nuevo ataca la zona de paridad, ¿vale? Si consigue meterse por encima. Algunos están diciendo, algunos operadores creen que va a llegar a 0,94, ¿de acuerdo? Bueno, es probable, todo es probable, ¿de acuerdo? Yo creo que aquí va a ser una zona muy importante a tener en cuenta y además si finalmente se nota que la inflación se está controlando en Estados Unidos, yo creo que es bastante complicado que llegue al 0,94. Es una opinión personal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo yo creo que este punto es la clave en el corto plazo. Si consigue mantenerse por encima de esta zona, pues yo creo que más o menos podríamos ver ya en Estados Unidos, podríamos intentar
pensar que Estados Unidos está controlando más o menos la inflación. Al menos no crece, ¿de acuerdo? Nos vamos al par libra-dólar, que como vemos, pues también la libra pues reacciona a la alza. Acordaros que alcanzamos aquí, la libra alcanzó el nivel de los del año 85, ¿vale? Toda esta caída. No se había tocado este nivel desde el año 85 y ya vimos pues en vídeos anteriores que una vez se había tocado este nivel pues hubo un rebote muy importante. No tiene por qué ser así de nuevo, ¿de acuerdo? Todo dependerá. Además, en Inglaterra las cosas se están poniendo bastante feas. Ya está empezando la gente a salir a la calle, ¿vale? Porque se está ahogando. Y vemos, fijaros, ¿vale? En niveles del 85, a partir de aquí hubo este tremendo rebote. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros, pues este nivel no se había tocado desde el año 85. Y fijaros que desde entonces, pues bueno, estamos viendo ahora mismo este rebote en el corto plazo que de momento pues parece que podría consolidarse como un rebote más importante. Todo dependerá. No se puede descartar que venga a tocar de nuevo este nivel, ¿de acuerdo? Fijaros que la estructura de momento pues sigue siendo claramente bajista. Estamos en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Entonces, la clave desde mi punto de vista es si consigue mantenerse por encima del nivel de los 1.14 aproximadamente, y si desde aquí vemos que se generan compras, ¿de acuerdo? Y una debilidad más fuerte en el dólar americano, pues no se podría descartar que el rebote pudiera continuar, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al gráfico del dólar americano. Fijaros que vamos, un gráfico diario se verá mejor. Y fijaros que aquí habíamos comentado que había aparecido esta estrella del atardecer, después de toda esta tendencia alcista, que nos invitaba a pensar de que el mercado podría frenarse en esta zona. Finalmente nos confirmó que aquí había una zona de resistencia, una zona que sería bastante complicada de pasar, ¿de acuerdo? Y fijaros, después de la publicación del dato de empleo de Estados Unidos el viernes, la vela que nos dejó prácticamente una envolvente bajista justo en esta zona. Por lo tanto, de nuevo nos confirmaría que aquí tenemos una zona de resistencia, ¿de acuerdo? En el caso del dólar americano, fijaros que habríamos perdido la estructura alcista de corto plazo, que tenemos aquí marcada, esta línea, ¿vale? Por debajo tenemos este nivel de soporte ahora mismo, pero con esta vela que nos ha dejado, pues es bastante probable que el mercado siga corrigiendo. Evidentemente, todo dependerá de los datos que se vayan publicando, ¿de acuerdo? Me parece que es el día 10 de este mes que se publique el dato de IPC. Será muy importante tener en cuenta, pues, cómo pueda salir este dato, ¿vale? Bien, nos vamos al oro, que evidentemente con esta reacción bajista en el caso del dólar americano, pues por contra, pues el oro reaccionó al alza. ¿De acuerdo? Fijaros que prácticamente la vela es la misma que hemos visto en el caso del dólar y ahora estamos viendo por la parte contraria en el oro. Interesante el movimiento que estamos viendo ahora mismo en el oro, que estaría rompiendo la directriz bajista de más largo plazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un movimiento de momento bastante interesante. Y es una directriz, fijaros que no es corta, ¿vale? Que viene desde marzo de este año. Y no ha parado de caer hasta en este momento, que de momento está utilizando como zona de soporte los 1620 y ahora como nivel de resistencia lo tenemos el más cercano en los 1688. ¿De acuerdo? Pero interesante el movimiento que hemos visto en este caso en el oro. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al petróleo, que como vemos, pues también, después de romper la directriz bajista de más largo plazo, o de más largo, más corto plazo, diríamos, ¿vale? Que esta que se inició en junio del 2022, de este año, estamos viendo pues la ruptura, ¿vale? Aquí una especie de pullback en esta zona y una remontada de nuevo hacia la zona de los $92 del barril, ¿de acuerdo? Por encima
tenemos resistencia en la zona de los 97, 100, que es el nivel psicológico. Ya sabéis que si se consiguen mantener el precio más o menos en la zona de los 100, pues bueno, es bastante positivo. Incluso, bueno, evidentemente, cuanto más abajo, mejor, ¿de acuerdo? Por encima de los 100, los problemas vuelven de nuevo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante que el precio se mantenga más o menos estable en esta zona. Nada más, como veis, estamos en un momento bastante complejo en todos los índices y mercados, ¿vale? Y a la expectativa, pues, de los bancos centrales, de sus decisiones y, sobre todo, de los datos de IPC que se vayan publicando. Nada más. Nos vemos en la página web scalpingtraders.com o en el canal de Odyssey Scalping Traders o en YouTube también Scalping Traders. Muchas gracias, saludos.